Que le Hola, decía que durante su conferencia no va a tener hola, interrupciones. no escucho. Hola, No ¿no estoy me escuchando. escucha? ¿Sí? Hola, No. ¿Hola? No estoy escuchando. No. Sí, hablé, pero yo creía que me escucho. ¿Hola? hola, ¿Hola, doctor. hola? Nosotros lo escuchamos, doctor, Mandale, ¿eh? Facu, diciendo que no tengo, no escucho. Ah, ¿me está escuchando? Ah, genial. Y yo no sé cómo escucho. A ver, ¿se me escucha alto o bajo? Ahí, se escucha perfecto. O sea que ahí. Bien. Yo no le escucho a ella. ¿Doctor Edel está por ahí? Bueno, tendrán que escuchar ustedes. Hola, doctor, ¿me escucha? ¿A Hola, quién estás? ahora A sí, mí, perdón. doctor Edelberg. Yo estoy. Los escucho a los dos. Yo también estoy listo. Bueno, Bueno, ahora en unos minutitos vamos a iniciar directamente. bueno, Bueno, no voy a Doctor ocultar Platero, esto. Señorita, doctor, sí, durante su sí, conferencia, una vez que inició, no va a tener interrupciones hasta que la termine, solamente va a haber intercambio en la parte de preguntas y respuestas. pero Sí, al final nos hacen preguntas a los dos. sí, Es así, perfecto, sí. Las preguntas igual va a ser leída o por Lucas o por mí. perfecto, No es por el público directamente, para no tener que perfecto. abrir todos Sí, los micrófonos. Listo, sí, sí. listo. Ahora en 5 minutos iniciamos en punto. El doctor habla primero, ¿no es cierto? Doctor del... Sí, sí, sí. no, Si no, primero no habla Lucas, primero no sí, es. sí, o Lucas o yo y le vamos a ceder el micrófono a usted. Quédese tranquilo que igual le avisamos. Bueno, cómo no, Muchas gracias. 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 Mira, ¿está bien? Claro.
escucho bien, ¿eh? Buenos días, queridas y queridos idontonautas. Les saluda a su amigo Héctor Flores desde la ciudad de Guadalajara, en México. Pues en la recta final, cerrando a tambor batiente este noveno School y Forum de Colten, en donde hemos tenido gratas satisfacciones por la respuesta de ustedes. Es verdad que existe mucha estrés, mucho trabajo atrás de poder presentarles a ustedes algo que se ve natural y se ve sencillo, pero todo ese trabajo y todo ese estrés que han desarrollado pues nuestros amigos de Colten Latinoamérica para traerles a todos ustedes de una manera impecable unas conferencias de altísimo nivel, sin ser la excepción la del día de hoy, pues es bien pagado y por nosotros bien recibido el tema de encontrarnos satisfechos con su satisfacción. Eso hace que valga la pena todo el esfuerzo. Sin más, para que ustedes disfruten de esta última conferencia de este noveno Colten School y Forum, paso los micrófonos a mi querida amiga Julieta Parrado hasta Argentina para que salude e introduzca a nuestros invitados. Adelante, Julieta, un gusto. Hola Héctor, muchas gracias por tus palabras. La verdad que fue una semana muy intensa. Ya estamos con nostalgia, pero a la vez muy contentos por cómo fue saliendo toda esta semana, por haber disfrutado de conferencias tan interesantes y por todo el apoyo que sentimos desde el público, desde los dictantes, desde las universidades. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando en este momento. Y hoy estoy en representación de todo el equipo de Colten de Latinoamérica y espero que disfruten nuestra última conferencia de nuestro ciclo de conferencias online, la que nos gusta llamar un puente de comunicación entre las universidades y la comunidad odontológica. En esta semana tuvimos la participación del doctor Leandro Martins desde Brasil, del doctor Ronnie Joubert desde República Dominicana, del doctor Edgar Huiza desde Colombia. Ayer estuvo el doctor Rubén Bernal desde la Universidad Autónoma de México. Y hoy concluimos con la disertación del doctor Carlos Platero y el doctor Mauricio Clavero desde la Universidad Nacional de Cuyo. Si me permiten un minutito, les voy a leer el currículum de los doctores. El doctor Carlos Platero es odontólogo, egresado de la Universidad de Mendoza, especialista en odontología restauradora y biomateriales de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomatura en gestión en salud de la Universidad de Aconcagua,
adjunto de la Cátedra Clínica de Operatoria 2, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Materiales Dentales 1 y docente de la especialidad en Odontología Restauradora y Biomateriales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es autor también de artículos científicos y de investigación. El doctor Mauricio Clavero es odontólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en odontología restauradora y biomateriales de Uncuyo, Mendoza, docente de la carrera de especialistas en odontología restauradora y biomateriales, docente de posgrado y operatoria estética en el Círculo Odontológico de Mendoza y del Colegio de Odontólogos de San Juan. Antes de iniciar la conferencia, le voy a ceder unos segunditos el micrófono al doctor Martín Edelberg, que es el director de la especialidad de operatoria dental de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora está él en Buenos Aires, nos está hablando desde la OA. Le mando un gran saludo desde acá, desde Buenos Aires también. Doctor, ¿nos escucha? Hola, ¿sí? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor Martín Bueno, Edelberg. muchas gracias. Voy a brevemente decir unas palabras referidas más que nada a la carrera de especialización, que ya lleva 4 cohortes y de las cuales en las primeras han sido estudiantes destacadísimos y ahora docentes, los doctores Platero y Clavero, que hoy usan de la palabra. Esta carrera ha sido pionera en la República Argentina, es una de las pocas, y si no es la única, que tiene tantos años y ha enfocado todo hacia una actitud netamente preventiva y de invasión mínima. Entonces queríamos, para nosotros es un placer que 2 de nuestros graduados estén a cargo de esta presentación. Y para terminar, ya que no quiero restar mucho más tiempo, un agradecimiento a Colten y básicamente al licenciado Lucas Berich. Para nosotros ha sido de gran ayuda, nos ha apoyado mucho en la carrera y nos ha permitido destacar 2 cosas. No solamente ese apoyo, sino quizá lo más trascendente que tiene toda esta estructura, que es la educación. Y con eso, entonces, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, estos pocos segundos, de poder saludarlos y desearles éxito a los que van a hablar ahora y éxito futuro para el próximo fórum. Gracias una vez más. Muchas gracias, doctor. Adelante, Yuli. Gracias, Héctor. Bueno, quería agradecerle al doctor por sus palabras. Nuestra intención es seguir con los e-forum y crecer cada vez más y llegar a toda Latinoamérica y a todos los países de habla hispana, esparciendo los conocimientos, haciendo a nuestra querida Latinoamérica más unida por un lado y más fuerte en conocimientos por el otro. Doctor Carlos Platero, le cedo los micrófonos y ya puede iniciar su presentación. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes Latinoamérica, todos los amigos. Un placer que nos haya presentado el doctor Martín Edelberg, nos ha presentado un grande. Él presentó la especialidad de odontología restauradora y biomateriales, que en Argentina es pionera y es la única en este momento. Esta especialidad sigue formando gente y ya ha formado gente que esta información se transfiere en otros lugares, en la Universidad de Mendoza, en los círculos de acá de Cuyo, de Mendoza, de San Juan. Yo quisiera mencionar y destacar a los docentes que están a cargo de esta especialidad, supervisados por el doctor Edelberg, el doctor José Peña, la doctora Gabriela Dona, el doctor Mauricio Cable y quien les habla. Y un equipo de trabajo que se ha formado y tratamos de replicar todo lo aprendido en la especialidad. El doctor Facundo González, el doctor Julio Chávez Lozada, el doctor
Adrián Lavanti y el doctor Martín Rocasalvo, y bueno, los que hablamos hoy. Muchísimas gracias al doctor Delber, a la Universidad Nacional de Cuyo, a la decana, a la doctora Inazo, a la secretaria de posgrado, porque hoy le estamos ocupando la oficina, y a Colten por todo el trascortina y todo el esfuerzo que están haciendo para esta semana tan exitosa. Y a Lucas, un abrazo muy grande por todo el apoyo y esta oportunidad que nos das a través de Colten. Voy a comenzar con la disertación. Ahí está, ahí vamos. Bueno, la disertación de hoy, el título es el uso de adhesivos universales y resinas de última generación en restauraciones directas y restauraciones indirectas. La primera parte, que se refiere a todo lo que es las restauraciones directas, voy a hablar yo. Después le voy a hacer la voz al doctor Clavero para que continúe con la presentación de restauraciones indirectas. Yo básicamente voy a hablar de lo que mostramos y enseñamos en esta especialidad. Esta especialidad en ontología restauradora y biomateriales se basa mucho en la ontología de mínima invasión, que prácticamente hoy esa ontología de mínima invasión es la filosofía de la carrera, y lo que tratamos de obtener es una biomimética de esas restauraciones, dentro de un contexto. Para hablar de los protocolos que vamos a hablar hoy, nosotros tratamos de que los alumnos, y en algún momento yo como alumno de especialidad tuviésemos claro, es el conocimiento de todos los tejidos sanos. Una vez que uno tiene el conocimiento de estos tejidos sanos, puede generar un diagnóstico conociendo a la caries como una enfermedad, y que esa enfermedad caries produce una lesión cariosa. Y lo que hoy vamos a hablar es del protocolo del tratamiento de esa lesión cariosa en el sector posterior y el uso clínico de esos adhesivos universales que participan de este protocolo y de estas resinas de última generación, terminando con el control de la enfermedad y el control de estas restauraciones a distancia. La ontología restauradora de mínima invasión es una escalera. Nosotros lo que vamos es subiendo paso a paso de escalera sin saltearnos pasos, porque sabemos que arriba, cuando lleguemos al final, lo que está es la extracción. Entonces, la idea es subir paso a paso, desde conservar los tejidos dentarios, evitar los tratamientos de conducto con tratamientos remineralizantes, y tratar de que todas estas restauraciones sean predecibles en el tiempo para que nunca lleguemos a subir esa escalera. En la imagen de la derecha muestro un órgano dentario con una preparación de una ex lesión cariosa, porque ya no hay más caries, y esto lo podemos ver como una terapia invasiva, porque se ven preparaciones grandes. Todo lo contrario, en este caso lo que nosotros tratamos es de conservar la vida de ese elemento dentario, conservar el esmalte para que el día de mañana esa restauración esté bien sellada, y tratar de mejorar con todos los avances de las ciencias, biología y los biomateriales, esa hibridización de la dentina para lograr restauraciones predecibles en el tiempo. Vamos a comenzar con el caso clínico. Nosotros, cuando el paciente llega a la consulta, realizamos un protocolo de trabajo. El paso inicial en este protocolo es la historia clínica, donde conocemos el contexto del paciente, charlamos con el paciente, preguntamos sobre la dieta, sobre los hábitos, y en esas preguntas también puede ir la edad, que es muy importante, más para el tema de hoy, que va a ser el tratamiento de la lesión y no de la enfermedad. Pero siempre previamente tratamos de esa enfermedad controlando los factores de riesgo. Esa paciente de 25 años de edad manifiesta como motivo consulta que tiene dolor al estímulo y a la sensibilidad en ese órgano dentario. Después de haber charlado, nos sentamos con la paciente, la hacemos sentar en el sillón y hacemos la inspección.
Y en la inspección encontramos una restauración previa, mal estado. La paciente nos comenta que no hacía mucho tiempo que se la habían realizado. Como segundo, después de haber hecho el diagnóstico inicial, lo que hacemos es comenzar a remover esa restauración, posteriormente la lesión cariosa. Esa restauración la vamos a remover con instrumental sónico o ultrasónico, un simple cavitador neumático que tenemos en el consultorio nos va a garantizar remover esa restauración y según la bibliografía y la investigación, sin dañar esmalte dentario, el que tenemos que conservar para generar porca e interfase, para que la oclusión sea estable y para que esa adhesión sea predecible en el tiempo y logremos un buen cierre marginal. Una vez que levantamos esa restauración, nos encontramos con una lesión cariosa bastante profunda. Nosotros en este momento no vamos a planificar un diseño de la preparación. Lo que hacía Black generaba un diseño con el que iba a restaurar después, y ese material no se adhería micromecánicamente, sino macromecánicamente, entonces ya estaba pensando en una planimetría estricta. Nosotros hoy lo que hacemos es seguir esa lesión cariosa y la preparación nuestra va a tener la forma que tenga esa lesión cariosa al momento de removerla por su totalidad. En este momento lo que hacemos nosotros es tratar de sacar la lesión cariosa de lugares que no están relacionados con la pulpa, socavando esas cúspides y ese esmalte, tratando de no eliminarlo, a pesar de que vamos a dejar esmalte sin soporte, pero que tenemos hoy en día materiales suficientemente aceptables como para restaurar y reemplazar esa dentina con una dentina artificial. Una vez que ya hemos utilizado el material, el instrumental rotatorio para remover esa lesión cariosa, vamos a ir a utilizar un instrumental de mano, vamos a identificar lo que es una dentina afectada de lo que es una dentina infectada. Esa dentina afectada la vamos a dejar, sobre todo la dentina afectada que está en relación a la pulpa. Esa dentina afectada que está en relación a la pulpa va a ser la que vamos a poder remineralizar y va a poder ser estimulada y va a poder responder. Toda la otra dentina afectada que no esté relacionada a pulpa, la vamos a remover. Fusuyama identifica una dentina infectada, que es una dentina superficial, una gran cantidad de carga bacteriana, una dentina desorganizada. Esa dentina desorganizada no tiene dolor. A medida que nosotros seguimos trabajando, socavando, retirando esa dentina infectada, nos encontramos con una dentina afectada, en donde el paciente ya si no está anestesiado manifiesta dolor. Esa dentina afectada es la que tenemos que dejar, es la que tenemos que tratar bien. Nosotros si vamos a remineralizar, desde un principio comienza la remineralización. La remineralización comienza con el aislamiento, que funciona como una barrera para la contaminación bacteriana. El instrumental rotatorio de baja velocidad afilado con irrigación, cosa de no sobrecalentar esa dentina. Cuando trabajamos con un instrumental de mano, esa cucharita usarla como un raspador y no clavarla y cucharear, como decíamos antes, y sacar esa dentina corriendo riesgo de provocar una exposición innecesaria. Una vez que tenemos esa preparación libre de dentina infectada, con la dentina afectada adecuada y en relación con el órgano pulpar, vamos a tomar ciertas consideraciones. Consideraciones que cuando trabajamos con amalgama no las teníamos en cuenta porque pensábamos en el material restaurador y cómo se iba a trabar. En este caso, tenemos que considerar que es una paciente joven, que es una preparación profunda, puede llegar a ser bastante permeable, hay bastante esmalte sin soporte. Con todas estas consideraciones que nos hemos planteado, vamos a seguir
adelante con la restauración. Pero siempre y la dentina forman o trabajan como un órgano que tiene vida, digamos recién, responder a estímulos buenos, en el caso de algún remineralizante o en el caso de haber removido esa lesión cariosa, y por supuesto a los estímulos malos, el sobrecalentamiento, la contaminación, que eso va a impedir que cualquier material remineralizante con el que queramos estimular la pulpa pueda reaccionar de buena manera. Una vez que ya tomamos esas consideraciones, en el paso 4, lo que vamos a hacer es lograr el acondicionamiento para ese adhesivo que vamos a elegir y vamos a seleccionar y acondicionar para el agente remineralizante. En un principio, lo primero que hacíamos era desinfectar esa cavidad. No conocíamos la actividad de las metaloproteinasas, hoy las conocemos, por lo tanto tenemos que inhibirlas. Generábamos una remineralización y terminábamos con el protocolo adhesivo. Hoy en día vamos a invertir esos pasos, ya que los adhesivos necesitan de un grabado ácido, tanto los de grabado total como los autocondicionantes con el grabado selectivo, y eso hace que se activen esas metaloproteinasas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el sistema adhesivo que vamos a utilizar. En segundo lugar, vamos a generar la desinfección y la inhibición de esas metaloproteinasas que ya fueron activadas con el pH ácido del sistema grabador o el sistema autocondicionante. Y por último, definir, una vez que tenemos la dentina desinfectada e inhibida de las metaloproteinasas, definir ese agente remineralizante. Vamos a empezar a ver qué literatura y qué ayuda tenemos para poder elegir ese agente adhesivo. Cuando hablamos no de una unión lisa, sino de una unión festoneada. Esa unión festoneada, esa unión amelodentinaria, es la que nosotros vamos a tener que reproducir para generar biomimética. La biomimética es la copia del tejido natural. Es volver a reproducir con la mayor similitud al tejido natural y sano que encontramos. Perdón. Vamos con la otra diapositiva. Esa unión amelodentinaria, la literatura muchas veces la menciona como una capa híbrida de esmalte y dentina. Y fíjense que nosotros lo que vamos a querer lograr es una capa híbrida, o sea que estamos haciendo biomimética desde la adhesión, entre lo que es el adhesivo y esa dentina. Esa interfase, cuando entra en función con excesos de fuerza y desequilibrio, esa interfase de esmalte y dentina, en algunos casos se rompe. Con más razón, la interfase que nosotros vamos a generar corre esos riesgos. Por eso tenemos que hacer mucho énfasis, ya no tanto en el esmalte, porque es una adhesión más que asegurada, sino en la hibridización de esa dentina, para que estas fallas de adhesión producidas, en este caso, por las fuerzas masticatorias, no nos despeguen la restauración y obtengamos restauraciones predecibles en el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Según la literatura y según la experiencia clínica y lo que ya conocemos, podemos utilizar o sistemas adhesivos de grabado total o sistemas adhesivos autocondicionantes que en realidad van a formar una capa híbrida después de generar una desmineralización con el ácido o con el mismo adhesivo en el caso de los autocondicionantes. Esa desmineralización va a desproteger esas fibras. Ese ácido va a atacar esas fibras, esas fibrillas, esas microfibrillas, esos puentes hidrógenos con los que están unidos esas microfibrillas, las van a dejar desprotegidas. Pero bueno, nosotros pensamos que después con la infiltración de esa resina lo vamos a solucionar. Esa solución, esa hibridización sintética con resina no llega a obturar
toda esa desmineralización, sobre todo esas microfibrillas, que van a quedar expuestas al ataque de esas metaloproteinasas. Por eso la importancia de la inhibición. Para terminar de definir qué adhesivo vamos a utilizar, vamos a hacer un repaso. De acuerdo a generaciones, que más es una clasificación comercial de los laboratorios, pero que nos puede ayudar en este caso. Los adhesivos de primera, de segunda, de tercera generación son adhesivos hidrófobos que no están preparados para esa adhesión adentina. Los de cuarta y los de quinta son adhesivos que comparten, más allá de sus diferencias, el grabado total del esmalte y de la dentina. Y los adhesivos de séptima, sexta, séptima y octava son adhesivos autocondicionantes. Cuando hablamos de adhesivos de cuarta generación o primer tipo, encontramos tres recipientes: un recipiente con un grabado de ácido fosfórico, un recipiente con un primer, que es hidrófilo, y un recipiente con el adhesivo propiamente dicho, que es hidrófobo. Si avanzamos en la generación y el tipo, a la quinta y segundo tipo, ese adhesivo, ese protocolo adhesivo cuenta de dos recipientes, en donde en uno de los recipientes ya conviven un agente hidrófilo y un hidrófobo. Puede que esto ocasione algunos problemas. Y ya cuando hablamos de la sexta, séptima y octava generación, empezamos a hablar de adhesivos autocondicionantes, en donde no se va a utilizar ácido fosfórico, sino que estos mismos adhesivos están compuestos por resinas hidrófilas que van a generar una desmineralización y por ende van a finalizar con una capa híbrida, una capa de integración. Los de sexta generación vienen en dos recipientes. Cuando nos alerta el número 1 y el número 2, es que es primero uno y en segundo lugar el otro. Si nos alertan la letra A y letra B, es que estos adhesivos se tienen que combinar. Cuando hablamos de séptima generación, ya conviven todos los productos dentro de un recipiente. Y de la séptima a la octava hay una diferencia en que en estos adhesivos de octava generación, que también vienen en un solo recipiente, que es el de la izquierda, el de la derecha ya les voy a comentar, o ya saben, ya se ha hablado en estos foros de para qué se utiliza. En este adhesivo conviven todos los productos, pero la diferencia es que tienen monómeros funcionales. Uno de esos monómeros funcionales es el 10-MDP. Estos adhesivos son más bien ácidos, de alta, mediana y bajo pH. Estos adhesivos, si los utilizamos en restauraciones directas, van a generar una capa inhibida ácida que mientras nosotros usemos productos de fotocurado no vamos a tener problema. El problema es cuando esta capa inhibida ácida, la vamos a utilizar en presencia de algún material de curado químico o curado dual, en donde esta capa inhibida ácida va a producir una inhibición de esa polimerización. Y necesitamos contar de un activador, que en realidad el activador, el papel que cumple, es en elevar ese pH, haciéndolo suficientemente estable para que no inhiba la polimerización de un cemento, por ejemplo, de curado dual o autocondicionante. Y la otra clasificación, que es la que más nos gusta, que es mucho más simple, tenemos los sistemas adhesivos con grabado, sin grabados y químicos, que es el ionomero vitrio. Y en los sistemas sin grabado, los autocondicionantes, hoy los adhesivos universales que tienen este monómero funcional, son adhesivos funcionales, son los que más vamos a utilizar. Y por supuesto, siempre respaldados por el trabajo del ionomero vitrio, que como decía el doctor Ronnie, se diseñó en 1973 con Wilson y Kent, y desde ahí que ese material nos ha seguido dando grandes placeres cuando realizamos restauraciones. Y hoy en día, si bien hay varios materiales bioactivos, yo creo que sigue en auge y es un material de primera elección. Entonces, lo que vamos a utilizar y vamos a definir por un sistema adhesivo universal, el cual puede expresarse con grabado selectivo, grabado total o autograbado. Nosotros, y la bibliografía afirma que con un grabado selectivo lo que hacemos es lograr un cierre hermético,
El grabado del ácido fosfórico al esmalte, que es un grabado tipo 1, tipo 2, no lo logramos con estos adhesivos, y es lo que necesitamos para obtener una excelente adhesión en esmalte, que es la que desde sus inicios nos ha ayudado con la excelencia a la adhesión. Y no así la dentina, que es una evolución en la adhesión y que nosotros día a día evolucionamos y conocemos y leemos a ver cómo mejoramos esa hibridización. Estos adhesivos autocondicionantes tienen esa molécula que es el 10-MDP. Esta molécula lo que hace es tratar de que esta capa híbrida sea más predecible, que se prolongue en el tiempo, que el adhesivo se logre en el tiempo y no sea tan inmediata como si no tuviese esta molécula. En el esmalte, entonces, a través del grabado el grabado selectivo con ácido fosfórico, lo que vamos a lograr es el sellado, y en dentina, estos adhesivos con esta molécula funcional van a lograr, como todos los adhesivos, una adhesión micromecánica, una adhesión química, porque tienen afinidad por los iones calcios, y por debajo de esa capa híbrida se logra una zona de resistencia ácido-base, que es la que va a blindar esta capa híbrida y va a favorecer para que esta capa híbrida sea predecible en el tiempo y logremos restauraciones longevas. Lo que hay que considerar cuando hacemos el grabado selectivo es que el sistema de grabado ácido sea un ácido que no fluya. Lo que tendríamos que hacer es proteger esa profundidad de la preparación con teflón para que cuando la vemos estos residuos del ácido no caigan en esa dentina y no la dañen. Pero al momento de hibridizar esa dentina y al momento de lograr adhesión en esmalte nos encontramos con varios fenómenos. Justo el doctor Martucci estuvo el fin de semana hablando de estos temas también, le mando un abrazo grande. El fenómeno de filtración marginal lo vamos a solucionar, como muestra la imagen, con el grabado selectivo. Después hay un fenómeno que se llama de separación de fases, que tiene mucho que ver con el solvente que utiliza el adhesivo. Se va a dar mucho más en los adhesivos que tengan acetona. Si en un portaobjeto colocamos una gota de adhesivo y lo vamos apreciando en el tiempo, vemos que ese adhesivo va a ir cambiando su aspecto. Eso quiere decir que esa fase del solvente se volatiliza y un adhesivo sin solvente no va a condicionar bien esa dentina y no va a desfavorecer la impregnación, por lo tanto esa hibridización no va a ser correcta. ¿Cómo lo solucionamos? Frotando la dentina y polimerizando este adhesivo inmediatamente después, considerando un tiempo y polimerizando este adhesivo. El fenómeno de nanofiltración, este fenómeno de nanofiltración lo vamos a solucionar, esta permeabilidad que tiene la pulpa hacia la dentina y a la restauración, se soluciona utilizando sistemas adhesivos con carga cerámica. Ahí la imagen nos muestra la carga cerámica que tiene ese adhesivo que está impregnando el túbulo. Eso va a obliterar el túbulo, va a ser como un taponamiento para evitar que esos fluidos terminen agrediendo esa capa inhibida y se logre obturaciones más predecibles en el tiempo. También relacionado con esta filtración o esta nanofiltración de la pulpa hacia la dentina y la restauración, tenemos dos fenómenos más. Uno es el fenómeno del árbol del agua. Este fenómeno también íntimamente relacionado con la nanofiltración, y a pesar de que podemos utilizar estos adhesivos con carga cerámica, con relleno, esta humedad sale a la dentina, queda atrapada en el adhesivo, se llama de árbol por las imágenes que forma de árboles en la dentina, que están señaladas por esas manitos en la imagen de microscopía, y esos árboles se forman por la humedad. En el caso de que si hubiese habido un grabado con ácido fosfórico, la humedad del solvente, que la mayoría de los adhesivos hoy tienen solvente y etanol, que es un alcohol, y la humedad proveniente de la dentina.
Eso también lo podemos solucionar frotando este adhesivo y polimerizando inmediatamente después, considerando un tiempo. Y el fenómeno de ampolla de agua, que lo grafica esta imagen, el agua también muy relacionada con la nanofiltración, que viene desde la pulpa a través de la dentina. Si nos demoramos en polimerizar y no lo frotamos al adhesivo, se generan esas burbujas que después, cuando las polimerizamos, ese contenido de agua, tanto acá como en el árbol de agua, va a generar la hidrólisis de estos adhesivos y una futura hidrólisis del tejido colágeno. Esto, ¿cómo lo solucionamos? Frotando y polimerizando este adhesivo antes del minuto. Y también hay un fenómeno de contracción, de polimerización de ese adhesivo, que se ve contrarrestado con el agregado de cerámica en estos adhesivos. Y hay un fenómeno que producimos nosotros con la poca experiencia que tenemos, que es al momento de agitar y esparcir el adhesivo con aire, generamos burbujas de aire, ese aire va a evitar la polimerización. O sea que todos estos fenómenos tenemos que tenerlos en cuenta y solucionarlos es simples. Hay que frotar, hay que polimerizar dentro del minuto, hay que aplicar el aire alejado a 20 centímetros, como dice la bibliografía, y con una presión suave, y a medida que lo vamos practicando vamos a ir obteniendo mejores resultados. Entonces, la definición del adhesivo es un adhesivo autocondicionante. Una vez que definimos ese adhesivo y hemos hecho el grabado selectivo, vamos a desinfectar con clorexidina y vamos a inhibir esas metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas son enzimas proteolíticas que se encuentran en la saliva, en el odontoblasto, en el fibroblasto, y lo que van a producir es la lisis de esos fibroblastos. Y esta clorexidina al 2% es capaz de inhibirlas. Si vemos la imagen de arriba, en esta capa no se utilizó, acá está, en esta capa no se utilizó la inhibición de clorexidina y en esta sí. En el tiempo se crea esa brecha donde no se utilizó y eso produce obturaciones poco predecibles en el tiempo. Una pregunta que es muy casual y siempre hace si la clorexidina interviene en forma deficiente. La clorexidina no interviene de forma deficiente en ningún proceso del protocolo del adhesivo y eso lo confirma la bibliografía. Esa clorexidina lo que va a hacer entonces es inhibir esas metaloproteinasas y darle paso a la selección y la ubicación del agente remineralizante. Entonces sabemos que esa lesión cariosa genera una inflamación pulpar. Al remover esa lesión cariosa, lo que logramos es que se desinflame esa pulpa y poder que estas lesiones cicatricen, y más si están ayudados de un correcto instrumental, no generar calor y de algún material remineralizante y básico que se coloque en esas proximidades a la pulpa. En el libro de Nostroza se habla de una capa de interdifusión de iones que tratamos de llevarla a todos los materiales bioactivos, si bien se habla de una interdifusión de iones del ionómero en dientes húmedos. Da un ejemplo, muestra un diente vital, una radiografía, una microscopía electrónica de barrido, la foto superior, y en la inferior otra. En la superior es de un diente vital, en la inferior es de un diente no vital, y al haber humedad, fíjense, el 2 es la capa de interdifusión de iones, el 3 es el ionómero vítreo, y esa capa de interdifusión de iones está dirigida hacia el 1, que es la dentina. Eso es muy importante para que la pulpa entre en paz y aprovechar la remineralización. En la imagen inferior no se encuentra el 2, ¿sí? Está el 3 y el 1. Ese 2 es la capa de interdifusión que existe, que acá no se encuentra. Este sería uno de los mecanismos de trabajo de los materiales bioactivos. Hoy en día, materiales bioactivos encontramos varios, algunos bioactivos a base de calcio, otros a base de silicato de calcio, como el biodentín, que como no se puede empezar y terminar la restauración directa en el momento por el protocolo de este material, no lo vamos a utilizar
para este protocolo. También hay materiales como el Teracal, que son a base de silicato de calcio, que lo vamos a dejar indicado para lesiones más profundas. Fíjense la permeabilidad de esa pulpa. Y acá al lado encontramos otra dentina totalmente distinta, mucho más esclerótica y remineralizada. Por lo tanto, en este caso, el Teracal lo colocamos en la zona más permeable. Vamos a también poder estudiar y ver la posibilidad de colocar resinas ionizantes que no las conocemos, no tenemos práctica y todavía no confiamos en ellas. Y por último, llegar al ionómero vítreo, que es un material que nos ha dado muchas satisfacciones, que lo seguimos utilizando. Hoy a lo mejor no como una técnica de sándwich, porque consideramos que la adhesión al ionómero vítreo de las resinas no es la mejor, pero sí para estimular la remineralización, colocándolo en la zona de santina afectada que nosotros queremos tratar y remineralizar. Previo a esa colocación del ionómero vítreo, lo que tenemos que hacer es acondicionar la superficie con un ácido poliacrílico que no genera patrón de grabado, sino que genera una limpieza del barrio superficial y mediano, exponiendo los iones calcio para que los ácidos del ionómero formen un polialquenoato, policarboxilato de calcio y genere esa unión química. Y los iones fluoruros que no intervienen en la reacción de fraguado colaboren y realicen su trabajo, que es la remineralización. Entonces, para resumir el protocolo hasta el paso 4, lo primero que hacemos es lograr ese grabado selectivo en esmalte con geles que no fluyan. En un segundo lugar, y en el mismo momento, vamos a condicionar en la profundidad con ácido poliacrílico. Fíjense, la imagen verde es en ese lugar donde nada más ponemos el ácido poliacrílico. Lavamos y secamos una vez que esté lavado y secado, en el caso de que usamos un sistema de grabado total, y vamos a colocar el adhesivo, y si usamos un adhesivo autocondicionante no haría falta en el caso de la dentina. Colocamos ese ionómero vítreo. Previo a eso hacemos una desinfección y una inhibición de metaloproteinasas con la clorexina al 2%. Una vez que tenemos esa dentina desinfectada, vamos a colocar ese agente remineralizante en la zona que queremos remineralizar. Una vez que ese agente remineralizante, que tendría que ser un ionómero vítreo convencional, no con resina, para que haga bien su trabajo, vamos a colocar el adhesivo autocondicionante y vamos a generalizar una polimerización adecuada. Estos adhesivos autocondicionantes ya vimos cómo trabajaban, cómo pensamos utilizar algún sistema de Bullfield y de curado dual. Vamos a tratar de combinarlos con ese activador para elevar el pH. Y que ese sistema de curado dual que vamos a usar inmediatamente sobre este adhesivo no inhiba la polimerización. Vamos a polimerizar ese adhesivo. Siempre, como dice el doctor Julio Chávez Lozada, hay que tener en cuenta las distancias, como son cavidades en el sector posterior. Tenemos que polimerizar desde bastante distancia. Vamos a tratar, en algunos casos, duplicar el tiempo de exposición. El concepto de estos materiales de última generación de resinas que encontramos hoy en el mercado son materiales tipo Bullfield, que lo que hacen es disminuir la contracción y el estrés de contracción. Y acá tenemos uno que es el Filap, que aparte es una resina Flow, Bullfield, pero de curado dual, químico y foto. ¿Cómo entendemos que el estrés de contracción que se genera en ese material que va a ir colocado sobre el adhesivo puede llegar a influir en esa hibridización después de todo lo que hemos estudiado y todos los fenómenos que hemos tenido que tratar? Vamos a indicar un sistema de curado dual que entendemos que no va a generar tanta contracción y estrés de contracción, porque vamos a prolongar ese periodo pregel esperando unos 3 minutos antes de polimerizarlo. Y aparte, este material, por ser
este material tiene menos contracción y menos estrés de contracción. Sería un material adecuado para que ese adhesivo que hemos colocado no reciba grandes cantidades de estrés de este material. Vamos con la obturación propiamente dicha. Posteriormente o antes elegíamos materiales diseñados para el sector posterior. Hoy en día hay materiales con partículas muy pequeñas, nanohíbridos, nanoparticulados, que nos permiten una gran versatilidad en el sector anterior y posterior, y sobre todo con una gran cantidad de relleno cerámico. Vamos a tratar de trabajar con este tipo de materiales. Primero vamos a tratar de ese esmalte socavado, ¿sí? Que es bastante socavado, colocar, como va indicando la gráfica en la figura de la derecha, porciones de poco volumen material que no se toquen entre sí, y de esta manera vamos a lograr, después de la polimerización, reducir el estrés y la contracción de ese material, reforzando estos balcones de esmalte y pudiendo seguir de esta manera con la restauración, sin colocar grandes porciones de material que nos afecte la contracción y el estrés, el esmalte, generando fisuras o algún tipo de fractura. Una vez que hemos reforzado ese esmalte, vamos a proceder a trabajar la dentina con un composite de dentina en forma de lóbulos. Esos composites tendrían que ser con un módulo plástico similar a la dentina, que lo son, ¿sí? Sobre todo hoy en día. Estos lóbulos los vamos a aplicar de la siguiente manera, vamos a exagerar un poco en el volumen, pero si ese lóbulo consideramos que está adherido a una o dos superficies y lo dividimos en 4, cuando polimerizamos, esa luz va a acceder por adelante, por un costado y por el otro costado, terminando de polimerizar por completo o por lo que se considera completo, que sabemos que no es así en un composite. Y si no, la utilización del composite Bullfield también sería una buena opción hoy en día. Terminando la dentina, generando el espacio para colocar después el esmalte y entendiendo que los materiales restauradores tenemos que pensar que no tendrían que tener una gran dureza superficial, sino ser más semejante al módulo de la dentina. Por eso que el material de elección hoy en día son las resinas cerámicas, sobre todo resinas compuestas, sobre todo en restauraciones directas. El octavo paso es el control de oclusión. Fíjense que estos puntos azules están nada más que marcados en la zona de esmalte. Eso se debe a que fuimos muy poco invasivos cuando removimos la restauración y no tocamos esmalte. Eso nos facilita después la anatomía al momento de trabajarla nosotros. Se nos complica menos y es menos tiempo, hay menos interfaz, por lo tanto hay menos riesgo de filtración, hay menos riesgo de contracción, o que esa contracción y ese estrés genere algún tipo de filtración. No se encuentran volúmenes de composite sobre esmalte y, como hablábamos, de una interfaz en material diente mucho menor. Vamos a ir terminando con el paso noveno, que es la terminación, en donde nosotros lo dividimos en acabado, pulido y brillo. El acabado lo hacemos con fresas de mayor grano y vamos a ir disminuyendo el grano para marcar algunas veces algunos surcos, en el caso de que haga falta, se puede evitar, se evita. Seguido de un pulido con gomas abrasivas y con pasta de pulir a base de diamante, y terminando con el brillo propiamente dicho, con gomas sin abrasivos, pastas de óxido de aluminio, mucho menos abrasivas que el diamante, y algunas felpas y gomas sin abrasivos. Acá tenemos el caso ya resuelto, pero acá, más allá de que salió todo precioso, no termina todo. Ahí vemos la restauración defectuosa, la lesión profunda, la restauración donde se logró una biomimética en cuanto a la adhesión y a la estética, y en la radiografía la proximidad de esa lesión cariosa o ya el material, la obturación, y qué bien se pensó en colocar ese ionómero porque los adhesivos no iban a funcionar bien. Y el último paso es el control periódico, en donde nosotros tenemos que aprender de los periodoncistas. Los periodoncistas hablan de una enfermedad y de lo que esta enfermedad periodontal produce, y arman un protocolo, y el protocolo termina con un control. Lo que es la terapia básica, nosotros podríamos hablar del control de la infección. La complementaria, podríamos hablar de la modificación de secuelas.
y el mantenimiento o control de este tipo de restauraciones o de este control de la infección. Entonces hacemos un diagnóstico, controlamos la infección, modificamos las secuelas y hacemos un mantenimiento periódico. Eso es una odontología de mínima invasión. Pero también podemos hacer una odontología en el caso que con que se controle la infección nada más, podemos hacer esos controles. Eso sería ya para la próxima vez que nos veamos, una odontología de intervención sin invasión. El protocolo, entonces, pasado en limpio para obtener el resultado anterior y estos resultados que mostramos a la derecha de la pantalla, se basan en la confección de la historia clínica, donde se van a los factores de riesgos, el diagnóstico, y si vamos directamente a la lesión, es la remoción de tejido cariado, las consideraciones de la preparación, ya que no se planifica, no hay una planificación como en el caso de la amalgama, el acondicionamiento para el adhesivo y agentes remineralizantes, la polimerización adecuada, la estabilización de ese agente remineralizante y de ese adhesivo con composite hoy de última generación, la obturación propiamente dicha, el control de la oclusión, la terminación y los controles periódicos. Les dejo esta imagen y esta lectura. Muchísimas gracias. Voy a pasarle el micrófono y la computadora al doctor Clavero. Los dejo con esa inquietud que está en la pantalla. Muchísimas gracias de vuelta. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Mauricio Clavero. Es un placer estar acá con todos ustedes. Quiero agradecer rápidamente a Colten, a Lucas Beric, por darnos este gran espacio y esta oportunidad para mostrar lo que hacemos día a día en el consultorio y también como docente de la especialidad. Agradecer a nuestro profesor, el doctor Martín Edelberg, y a todo el equipo de trabajo que tenemos. Yo voy a ir hablando más que nada de la parte, voy a abordar de la parte clínica, a lo que se hace habitualmente en el consultorio día a día, de lo que son las restauraciones indirectas, de mínima invasión obviamente y biomiméticas. Dentro de lo que son restauraciones indirectas, vamos a hablar de los tipos de incrustaciones que tenemos según la superficie que vamos a abordar y donde tenemos los ya conocidos inlines, online, overline, y vamos a agregar los endocrown, que para nosotros vendría a ser como una transición entre lo que sería una incrustación y una corona, valiéndonos de una cámara pulpar para tener mayor retención. Dentro de los diferentes materiales que tenemos para la confección de incrustaciones, vamos a tener metálicas, resinas compuestas de laboratorio y las porcelanas. Nosotros hoy en día vamos a hablar, nos vamos a enfocar más que nada en la realización de incrustaciones de resinas compuestas. Dentro de los métodos que tenemos para realizar estas incrustaciones, tenemos métodos semidirectos y los métodos indirectos. Semidirectos son cuando realizamos nuestra restauración en la boca del paciente, obviamente teniendo en cuenta el aislamiento y realizando o colocando algún tipo de glicerina o separador para que estos materiales no nos queden adheridos, y luego se sacan de la cavidad bucal y se realiza la fotopolimerización para lograr una mejor fotopolimerización, para la redundancia. Indirectamente, la que realizamos en laboratorio, en consultorio o a través de la tecnología digital, con las talladoras como el CAD-CAM. Si tenemos que definir lo que es una incrustación de resina compuesta, podríamos decir que es un fragmento de resina que una vez preparado extraoralmente es cementado y mantenido en una posición mediante técnicas adhesivas. Si nos valemos, por ejemplo, de algunos artículos científicos, tenemos o citamos este artículo donde se estudian diferentes materiales para la construcción de cavidades MOD y donde nos dice que básicamente el módulo elástico que logramos tener con un material de resina compuesta es mucho más similar a lo que sería nuestro tejido dentario y por eso que es bastante favorable la utilización de resinas compuestas para la
creación o la conformación de lo que serían nuestras incrustaciones. ¿Qué indicaciones tenemos para las resinas compuestas? Bueno, en todos aquellos casos donde estén indicadas las amalgamas, que anteriormente realizábamos y hoy en día ya por lo menos nosotros no realizamos, en reconstrucciones de dientes debilitados, para poder generar contornos y relaciones de contactos adecuadas, que muchas veces eso en la cavidad bucal no es muy fácil o a veces es complicado, y también cavidades de difícil acceso, donde por ahí tenemos pacientes que son de difícil intervención, pacientes con algún tipo de macroglosia o exagerada secreción de saliva, o muy mala visión para poder trabajar. Entonces, bueno, preferimos tomar una impresión y simplificarnos un poco las cosas. Dentro de las ventajas de las incrustaciones indirectas, tenemos que podemos controlar la polimerización, que eso sí que es una gran ventaja, ya que sabemos que la polimerización que podemos realizar en boca es aproximadamente de un 40%, y si la realizamos fuera de boca usando técnicas complementarias, podemos mejorar esa polimerización hasta en un 90%. Eso obviamente avalado por estudios científicos. Las mejores, propiedades físicas que vamos a generar de esa incrustación, la facilitación de un correcto modelado y contorneado. Obviamente que también si nos gusta y nos gustan las manualidades y tenemos ciertas habilidades, vamos a tener un beneficio económico porque la podemos confeccionar nosotros mismos. Facilita la confección de los puntos de contacto, obviamente, porque trabajamos con modelos troquelados, y la preparación cavitaria son más conservadoras. Las desventajas de las incrustaciones indirectas son que requieren más de una cita, o citas muy largas, siempre y cuando hagamos una técnica indirecta. Si hacemos una técnica semidirecta, podemos llegar a hacerlo en una sola sesión. También se necesita de una preparación bastante agresiva, y eso lo ponemos en rojo porque hoy en día, con los materiales que utilizamos y con las resinas que contamos, podemos generar un agregado y no una sustracción de tejido dentario para poder conservarlo. Hay que colocar provisorios, que eso lo ponemos en una desventaja porque nos lleva un poco más de tiempo, pero en realidad termina siendo una ventaja porque eso nos va a guiar para saber si nuestro tallado es correcto o tenemos que retocar nuestra incrustación antes de tomar una impresión. Y están basadas totalmente en la unión adhesiva, obviamente, pero eso sabemos que funciona muy bien hoy en día. El protocolo para la confección de las incrustaciones, nosotros tenemos este protocolo, que lo voy a leer rápidamente y después lo vamos a ir describiendo con un caso clínico. Tenemos el diagnóstico y el plan de tratamiento, la selección del color, la verificación de los contactos oclusales, las preparaciones cavitarias, la prehibridización y sellado de la dentina en dientes vitales, obviamente, el provisorio, las impresiones, luego viene la confección de la restauración indirecta, la prueba de esa restauración, aislamiento del campo operatorio, el tratamiento de la superficie interna de la restauración y el tratamiento de la superficie interna de la cavidad, la cementación, ajuste oclusal y el acabado y pulido final. Acá tenemos un caso que vamos a ir describiendo paso a paso de una paciente que tenía estas amalgamas y sentía cierta molestia. Sacamos una radiografía y podemos observar cómo tenemos una cavidad de caries por debajo de esta amalgama en el elemento 36 y también en el 37, pero vamos a empezar trabajando por el elemento 36. Se hace la selección del color, que para la selección del color hay infinitas cosas hoy en día para poder tomar el color. Generalmente los avíos de resinas compuestas de última generación vienen con un sistema para tomar el color, que son muy útiles, muy prácticos. Luego vamos a hacer la verificación de los contactos oclusales, que eso obviamente nos va a ayudar a determinar nuestro tallado, porque si sabemos que el material, o sea, la oclusión va a caer sobre la interfase material-diente, eso vamos a tener que modificar nuestro tallado para abordar esa superficie. Luego vamos a hacer la preparación de la cavidad y el tallado, la
vamos a hacer la remoción del material restaurador, si existiera, y la eliminación de la lesión cariosa, como ya nos explicó anteriormente y muy bien el doctor Platero. Yo esto voy a ir un poco más rápido porque ya él se ha encargado de explicarnos muy bien todos estos procedimientos. Vamos a evaluar el remanente dentario y de ahí vamos a ver cómo vamos a seguir con la parte de mínima invasión, porque vamos a generar, en este caso, en vez de realizar mayores desgastes de estos tejidos sanos, vamos a rellenar estas áreas de socavado y de esmalte sin soporte para tener lo que sería un tallado expulsivo. Este tallado lo podemos realizar con piedras de diamante y fresas múltiples filos. Vamos a generar el protocolo adhesivo que ya nos mencionó el doctor anteriormente, antes de hacer el agregado de nuestras resinas compuestas, en este caso. Acá hay una foto didáctica donde podemos observar una cavidad a la cual vamos a tener que hacerle un tallado exagerado si quisiéramos que esto tuviera una cierta divergencia para poder introducir nuestra incrustación. Y gráficamente queremos mostrar cómo sería si nosotros tuviéramos que tener esa divergencia. Tendríamos que realizar un tallado exagerado y perderíamos mucho tejido dentario que para nosotros es muy valioso para nuestra adhesión. Así que lo que hacemos hoy en día, como les comentaba anteriormente, es rellenar estas superficies o estos socavados con una resina compuesta. Después tenemos acá una foto de lo que serían las planimetrías y los desgastes que debemos realizar sobre nuestra preparación cavitaria. Tenemos que, obviamente, dejar 1,5 milímetros a 2 milímetros en las cúspides, que sobre todo tengamos un contacto cruzal. Si se pudiera evitar desgastar las cúspides fundamentales, sería ideal. Tenemos que evaluar la divergencia de las paredes, que tiene que ser aproximadamente mínimamente de 10 grados. Luego, como les decía anteriormente, vamos a hacer la prehibridización y el sellado del esmalte y la dentina en dientes vitales. Esto nos sirve para proteger este sistema pulpar, también reducir la penetración bacteriana y la sensibilidad postoperatoria. Y este adhesivo también nos va a servir como espaciador para que luego podamos tener un espesor necesario para nuestro cementado. Acá vamos viendo algunas imágenes de cómo realizamos este procedimiento, donde tenemos un grabado ácido, donde hacemos la colocación de un adhesivo, y luego vamos haciendo la carga de nuestras resinas compuestas, como dijimos anteriormente, en los espacios donde tenemos los socavados. Lo hacemos en capas incrementales, como dijo el doctor anteriormente, sobre las superficies de una pared sin contactar con otras superficies, tratando de que sea lo más mínimo posible. También tenemos que redondear nuestros ángulos, tenemos que dejar ángulos redondeados para que luego nuestra impresión pueda tomarse en forma correcta. También acá podemos ver nuestros tallados, cómo los realizamos. A veces podemos generar un cierto hombro, que es lo que nos va a dar el apoyo para nuestra incrustación. Podemos ver en las imágenes cómo está con azul, lo que era el diente anteriormente y el desgaste de 1,5 milímetros a 2 milímetros que generamos. Y el contorno, que también el hombro lo dejamos de 1,5 milímetros a 2 milímetros. Luego vamos a ir con el terminado y alisado final, con el tallado final para darle la forma, como dijimos, y la limpieza y desinfección de la cavidad, para poder entrar en lo que sería la confección de nuestro provisorio. Las restauraciones provisorias que nos van a
generar, nos van a devolver la función, nos van a devolver la forma de esa pieza dentaria y nos van a estabilizar esta pieza dentaria para que no nos pase que el paciente, después que tallamos la cavidad, dejamos todo listo, se va a su casa y por ahí mordió algo en forma no habitual y produzco una rotura de esa pared que teníamos tallada. También nos sirve para restablecer la estética y para proteger el órgano dentino pulpal y los tejidos periodontales. Nos permite también poder, que esto es muy importante, evaluar los espesores para la confección de la restauración final, porque acá podemos probar con nuestro provisorio. Si tenemos áreas donde queda muy traslúcido ese provisorio, es seña de que tenemos que disminuir alguna de esas paredes o alguna de esas cúspides para que tengamos un mínimo espesor de 2 milímetros en esa zona. Luego, también mostrarles los tipos de materiales que podemos usar para la confección de estos provisorios. Generalmente pueden ser resinas acrílicas, pueden ser resinas compuestas o resinas de bisacrílicas. Cualquiera de estos, eso dependiendo de cada uno y del material que esté acostumbrado a utilizar, funcionan muy bien. Yo particularmente uso mucho lo que es las resinas acrílicas y en este caso que les estoy mostrando van a poder observar que realizamos con resina acrílica. Luego viene la toma de impresiones y registros interocclusales. Esa toma de impresión la podemos realizar con diferentes materiales. Que los componentes para cada técnica, podemos hacer una técnica total, una técnica parcial, una técnica de triple registro, una de un solo tiempo, de 2 tiempos, con o sin la utilización del provisorio para tomar esa impresión. Ya lo vamos a mostrar más adelante. También tenemos los diferentes materiales, alginatos, siliconas por adición y siliconas por condensación, dependiendo la técnica que vamos a utilizar posteriormente del vaciado y la conformación del modelo de trabajo. Acá se pueden ver algunas fotografías donde tenemos algunas impresiones de triple registro, también donde montamos nuestro modelo de trabajo en un oclusor para poder darle la oclusión necesaria a esta incrustación. Luego hacemos el armado del modelo de trabajo, como decíamos, con diferentes técnicas. Podemos hacer el vaciado en yeso densita y troquelado del mismo. Para ese modelo podemos tomar la impresión con cualquier tipo de siliconas. Luego podemos hacer un vaciado en silicona por adición, que para esto tenemos que utilizar para tomar nuestras impresiones una silicona por condensación o un alginato resinoso. También podemos hacer el vaciado con silicona con o sin sección del modelo y el vaciado combinado que se utiliza yeso y silicona por adición. Acá tenemos algunas de las técnicas para que puedan observar. Tenemos técnica con silicona, técnica con yeso o la técnica combinada que les mencionaba anteriormente. El diseño y la confección de la incrustación en el modelo, este es el paso de laboratorio o que vamos a generar nosotros mismos en nuestro consultorio. Colocamos 3 capas de separador de yeso o a veces usamos algún tipo de detergente, lo dejamos secar y luego vamos a ir cargando el composite en capas. Primero siempre vamos a tratar de cargar el composite en las zonas donde ese composite quede más retenido para que nos sirva de que no se vaya moviendo ese material. Vamos a ir cargando primero, podemos cargar la parte de lo que sería el composite para opaco o de dentina. Luego vamos a colocar lo que serían los márgenes para ir cerrando esta incrustación y para ir dándole una forma anatómica que eso nos sirva de guía para poder mejorar todo lo que sería la anatomía. Luego vamos a ir colocando lo que serían los pigmentos, si es que nos gusta colocar pigmentos, podemos colocarlo en ese momento. Y luego vamos a ir colocando las últimas capas de una resina de esmalte a una resina translúcida. Así nos quedaría confeccionada nuestra incrustación y luego pasamos a la extracción de la incrustación del modelo.
para poder realizarle los procedimientos. Acá, por ejemplo, hay una prueba de la incrustación que había realizado nuestro paciente, el que venimos mostrando el caso, donde pudimos tomar dos modelos, hicimos dos modelos de trabajo, uno de yeso, como vieron anteriormente, y uno de silicona, en el cual lo hicimos para probar la adaptación de esta incrustación y ver que realmente funcionan muy bien cualquiera de los dos métodos. Luego que tenemos esa incrustación terminada, lo que vamos a hacer es usar métodos complementarios de polimerización para que la resina termine su ciclo de polimerización. Ahí podemos utilizar algunas alternativas como están acá en las imágenes. Pueden usar hornos de microondas, colocando esa incrustación en un vaso con agua durante 5 minutos a 7 minutos aproximadamente, en una potencia de 80%. También podemos colocar en un ciclo de autoclavado, o ya bien en los hornos más específicos que vienen para este tipo de procedimientos. Luego vamos a generar lo que sería la terminación y el pulido de la incrustación, donde acá vamos a ver los puntos de contacto. Como mi modelo de trabajo estaba montado en un articulador, nosotros podemos evaluar nuestros puntos de contacto y vamos a hacer el pulido de esta incrustación con algunos métodos como lo que se ven acá en las imágenes, que son discos de pulir, gomas de cepillos de óxido de aluminio, cepillos de pelos de cabra o los fieltros, ayudándonos con algunas pastas, como dijo y mencionó el doctor anteriormente en las imágenes que mostró. Luego vamos a hacer la prueba de la incrustación. En realidad lo que vamos a hacer es probar si esa incrustación la podemos colocar en forma adecuada en esa cavidad, y vamos a verificar sobre todo los puntos de contacto que estén bien generados, y vamos a ver las similitudes de color con la pieza remanente. Luego hacemos el aislamiento del campo operatorio para poder adherir nuestra incrustación. Generalmente lo ideal es hacer un aislamiento absoluto. Luego vamos a hacer los tratamientos de la superficie interna de esta incrustación, que lo que hacemos es hacer un enarenado con óxidos metálicos a 90 libras y con 50 micrones, grabado con ácido fosfórico al 37% para generar la limpieza de la misma, silanizado por más de 5 minutos, o según el tipo de silano que utilicemos, es el tiempo que vamos a tener que darle a este silano, y la colocación de un sistema adhesivo y la fotopolimerización del mismo. Luego vamos a ir al próximo paso, donde vamos a hacer el tratamiento de la superficie interna de esta cavidad para poder adherirnos. Como esta cavidad habíamos rellenado con resina, vamos a hacer un enarenado, luego vamos a hacer un grabado ácido total, sobre todo para limpieza de la cavidad y grabado del esmalte, y luego vamos a hacer la colocación de un sistema adhesivo en la cavidad. De acuerdo a los distintos procedimientos que realicemos en esas cavidades, vamos a tener distintas formas de protocolos de adhesión. Por ejemplo, acá nosotros citamos algunos de ellos, como por ejemplo, si tenemos dientes no vitales, pero con relleno de resina, como es el caso mencionado anteriormente, donde ya dijimos que enarenábamos, grabábamos con ácido fosfórico, colocábamos un sistema adhesivo, lo fotocurábamos y luego colocábamos algún cemento de resina de curado dual, o un cemento autoadhesivo, o una resina termoplastizada. Eso se puede usar cualquier tipo de esta cementación. Después tenemos también la superficie tratada en dientes no vitales, pero sin relleno de resina, para la cual vamos a hacer un grabado selectivo solamente del esmalte con ácido fosfórico. Vamos a colocar un sistema adhesivo universal, y vamos a fotocurarlo. Luego vamos a realizar el cementado con resina de curado dual,
En este caso vamos a tener que valernos, como explicó anteriormente el doctor, con un activador. Si usamos algún sistema adhesivo dual de Coltem, por ejemplo, vamos a usar el activador OneCoat 7.0, y si no, podemos usar algún sistema de autoadhesivo o también con resinas termoplastizadas. También para los tratamientos de las superficies de las cavidades donde tenemos dientes vitales sin relleno de resina, vamos a hacer un grabado selectivo con ácido fosfórico, acá sí o sí cuidando esa dentina. Vamos a hacer una colocación de un sistema adhesivo universal, vamos a fotocurar el mismo, obviamente también utilizando un activador. Luego vamos a generar la adhesión con un cemento de resina de curado dual, o podemos usar cementos autoadhesivos, o también nosotros estamos haciendo algunos estudios porque creemos que puede ser una buena alternativa el uso de los Bulk Fill Flows, como sería, por ejemplo, el Fill-Up de Coltem. Eso está en estudio, todavía no hemos encontrado literatura que lo avale, pero se los comento para que lo tengan en cuenta. También podemos hacer tratamiento de la superficie interna de la cavidad en dientes vitales con rellenos de resina. Acá vamos a hacer un arenado de la cavidad, vamos a hacer un grabado con ácido fosfórico solo en esmalte. También vamos a utilizar los sistemas adhesivos universal con su activador, y luego lo mismo el cementado con una resina de curado dual o un cementado con un cemento autoadhesivo, como por ejemplo el SoloCem. Para este caso, que estamos ya terminando de la incrustación que les mostré desde un principio, tenemos que el cemento que utilizamos es el Paracore, que es un cemento autoacondicionante. Vamos a hacer la preparación según lo que nos indique el fabricante, y vamos a colocar el cemento en la cavidad y en la incrustación. Y luego vamos a llevar y vamos a colocar esa incrustación en su posición con mucho cuidado y haciéndolo muy lentamente para que no se nos generen burbujas de aire. Luego, bueno, controlamos los excesos proximales con hilos, polimerizamos haciendo presión por oclusal durante 60 segundos, dejamos transcurrir, también se puede dejar transcurrir entre 8 a 10 minutos para permitir que se realice la polimerización química. Luego retiramos el aislamiento y hacemos el control de la oclusión final, ya con nuestra incrustación cementada. Estos son algunos de los cementos que mencionamos anteriormente, o de las posibilidades que tenemos para realizar nuestro cementado. Y acá presentamos ya el caso terminado, donde podemos observar la fotografía previa con su radiografía previa y nuestra fotografía final con nuestra radiografía final, donde podemos ver una muy buena adaptación, sobre todo en nuestra zona gingivo-distal. Vamos a ver, ya para terminar, porque se ha hecho extenso, rápidamente algunos casos clínicos que realizamos habitualmente en el consultorio. Por eso sepan disculpar que las fotografías no son perfectas, pero las sacamos mientras estamos trabajando. Así que este es un caso de una paciente que tenía 2 lesiones cariosas en el elemento 16 y 17, donde se nos hacía bastante complicado poder trabajar, y decidimos, o sea, trabajar en forma directa, y decidimos realizarle una impresión para poder realizar una incrustación indirecta, para lo cual generamos el modelo de trabajo, como explicamos anteriormente, en yeso, y realizamos nuestras incrustaciones en el consultorio. Estas incrustaciones las hago yo porque realmente me gusta y me entretiene, y luego vamos a generar el cementado de estas incrustaciones en estos dientes vitales, conservando mucha de su estructura y sin desgastar prácticamente nada de su soporte de esmalte y dentina. Luego tenemos otro caso clínico donde podemos observar también una cavidad grande en un molar superior, el cual, ahí está lo que explicaba el doctor anteriormente, que hacemos el grabado selectivo con el ácido en el esmalte y protegemos nuestra dentina con un poco de teflón.
para poder limpiar y sin contaminar con ese ácido nuestra dentina, y luego realizamos el cementado de nuestra incrustación. Otro caso clínico con una gran pérdida de superficie y con un diente vital, el cual queremos conservar esa vitalidad y conservar ese poco tejido remanente que nos está quedando. Entonces también decidimos tomar una impresión y generar una incrustación indirecta para conservar esa pieza dentaria el mayor tiempo posible y valiéndonos obviamente de lo que ya conocemos, la adhesión. Vamos terminando con otro caso clínico. Este es un caso donde sería una transición entre lo que es una incrustación y lo que es un endocrown, donde sería una incrustación ayudándonos de la retención de la cámara pulpar para generar una mejor superficie de contacto y una mejor retención de la misma. Esta la realizamos en un modelo de yeso de técnica combinada, que expliqué anteriormente, con una silicona por adición y luego con un vaciado con yeso densita. Eso nos sirve como troquel para poder trabajar y que nuestra incrustación no se nos quede adherida y poder sacarla fácilmente. Es muy práctico. Y ahí tenemos el caso terminado de la incrustación. Y tenemos también un caso de una endocrown, donde esta ya vendría a ser una endocrown propiamente dicha, de resina, donde también, bueno, se realiza la impresión, se toma y se usa esa cámara pulpar para la retención, y luego tenemos el caso terminado y cementada nuestra endocrown. Bueno, con esto espero que haya servido. Traté de ser conciso y rápido porque se nos fue un poco el tiempo, así que le agradezco mucho su participación y su atención. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Doctor Clavero, doctor Platero, queridos amigos, muchas gracias. Aquí les saluda Lucas Beric. No sé si me escuchan. Hola Lucas, ¿cómo te va? Un placer saludarte. En este momento estoy con el micrófono y el auricular yo, así que te saludo en nombre de Carlos y mío. Es un placer para nosotros escucharte. Un gusto. Estábamos todos muy atentos escuchando la conferencia. Tengo muchísima gente conectada, muchos saludos que llegan y felicitaciones que llegan desde Colombia, desde las distintas partes, Costa Rica, México, saludos desde Tijuana, Ciudad de México, Jalisco, saludos desde San Juan, ¿sí? ¿Quién no es profeta en su tierra? Saludos también, un abrazo muy grande al doctor Gastón Zubela y a toda la gente del Círculo Odontólogo de Santa Fe que están ahí conectados, siempre presentes. Lo mismo, un abrazo muy grande a Julio Chávez, sé que anda también por ahí. Entonces, ahí estamos todos conectados. Son muchísimas las preguntas, estamos un poquito pasado de tiempo, así que a nuestros queridos odontonautas les decimos que no vamos a llegar a leer todas las preguntas al aire, pero sí se las vamos a hacer llegar a los doctores para que en la medida de su disponibilidad lo vayan respondiendo. Antes de comenzar con las preguntas, Mauricio, antes de comenzar con las preguntas, Carlitos también, vamos a cederle el micrófono a Diana para que le explique a nuestros asistentes cómo pueden acceder al certificado de asistencia para esta conferencia. Diana, por favor. Muchísimas gracias, Lucas. Queremos agradecer al doctor Carlos Platero y al doctor Mauricio Clavero por esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 757. Muchísimas gracias, Lucas. Adelante. Gracias. Con gusto, Diana. Los siguen llegando una cantidad increíble de saludos y felicitaciones, así que realmente la gente muy contenta y muy pendiente de esta conferencia. Vamos entonces, estoy ordenando un poquito mis ideas. ¿Están listos? Comenzamos con las preguntas y respuestas, ¿les parece? Sí, Lucas. Perfecto, muy bien. Un segundo nada más. Ahí vamos.
A nuestros queridos odontonautas, mientras empiezo con las preguntas, comentarles que hoy estamos dando cierre a esta novena edición de nuestro querido School e-Forum, Colten School e-Forum, y decirles que muy prontito van a poder ver nuevamente las 5 conferencias de esta edición en nuestro canal de YouTube, colten.latinoamérica, y lo mismo en el canal de YouTube de Inteligencia Dental. Vamos con la primera pregunta. El doctor Montejano le pregunta, doctor, ¿por cuánto tiempo se deja la clorexidina dentro de la cavidad? Hola, doctor. Muy buena pregunta. La clorexidina hoy en día la colocamos después de hacer el grabado ácido, ya sea total o selectivo, porque eso hace que se estimule o se activen las metaloproteinasas. O sea que esa clorexidina que nosotros dejamos, no la retiramos. Directamente después colocamos el adhesivo. Perfecto, muy clara la respuesta, gracias Carlos. Seguimos adelante. Lo saluda la doctora Hostel Morales, de Bucaramanga, Colombia. Excelente conferencia, muchas gracias. Y le pregunta, a su juicio, ¿qué adhesivo prefiere de acuerdo a su composición, a base de agua, alcohol o acetona? Muy buena la pregunta. Preferentemente tratamos de elegir adhesivos que contengan agua y etanol, agua y alcohol, no acetona. Perfecto, muy bien, seguimos adelante. El doctor Héctor Morelos Canseco, excelente plática, muchas gracias. Cuando llega un paciente con dolor por frío en una resina que está amplia, pero no fracturada, ¿en esa sesión podemos eliminar esa resina y colocar una nueva siguiendo un protocolo adecuado o es conveniente obturar provisionalmente con ionómero y dejar que pase la sensibilidad? Esa resina depende. Si esa resina la hicimos nosotros, sabemos cómo la hicimos y sabemos si tuvimos alguna falla o podemos interpretar el caso. Si esa resina, esa obturación, viene derivado, llegó al consultorio, tratamos de removerla y ante la duda y esperando el conocimiento de ese caso clínico, preferimos rellenar con ionómero. Perfecto, muy clara la respuesta, muchas gracias. Seguimos, la doctora María Graciela González Villagómez consulta. ¿Siempre se debe colocar el acondicionador o en qué caso se recomienda? Muchas gracias, muy buena exposición. Yo interpreto que es el acondicionador para el ionómero, es el ácido poliacrílico. Sí, se recomienda ponerlo siempre porque este acondicionador, este ácido poliacrílico, lo que hace es limpiar ese barro superficial y medio y dejar expuestos esos iones de calcio, de la hidroxiapatita de la dentina, para que se una al ácido del ionómero formando un polialquenoato de calcio o un policarboxilato de calcio. Sin eso, sin ese acondicionamiento, esos iones no van a estar presentes y esa adhesión no va a ser lo suficientemente buena. Perfecto. Seguimos adelante. La doctora Valeria Consuelos. Doctor, si considero colocar calcio o silicato de calcio, después, ¿debo acondicionar con ácido poliacrílico para luego colocar ionómero? Y en este caso, ¿no afecta el calcio? ¿Y cuál es el ácido poliacrílico? ¿Alguna marca que recomienda? Muy buena la pregunta. Si nosotros dependemos de colocar algún material a base de silicato de calcio y después un ionómero, es porque hay una microexposición. O sea que lo que vamos a hacer es colocar, en el caso de que coloquemos un biodentín, esa restauración no la podemos terminar ese día porque el protocolo no nos lo permite. Entonces tendríamos que, en otra sesión, levantar o retirar parte de ese biodentín y comenzar con un protocolo de adhesión como se habló. Y en el caso que eso lo podamos proteger con un silicato de calcio, en este caso un teracal, vamos a colocar el teracal y después sí vamos a necesitar hacer el acondicionamiento con el ácido poliacrílico para ese ionómero. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Doctor, al colocar la incrustación, ¿cómo evitamos que se mueva al introducir el hilo para limpiar interproximalmente antes de polimerizar? Lucas, ¿la podés leer de vuelta? Así esta pregunta la contesta Mauricio.
Como no, con mucho gusto. Sí, escucho. Al colocar la incrustación, ¿cómo evitamos que se mueva al introducir el hilo para limpiar interproximalmente antes de polimerizar? Bien, no, lo que pasa es que el hilo lo tenemos que dejar colocado antes de de llevar la incrustación a la cavidad. El hilo se deja puesto y luego se lleva la incrustación con el cemento a la cavidad y ahí se hace la presión, como expliqué anteriormente, que fluya el exceso de material y una vez que esperamos unos minutos para que ese cemento, digamos, empiece su reacción química, ahí suavemente, sosteniendo esa incrustación por ocusal, podemos mover ese hilo suavemente e ir retirando los excesos que quedan por proximal. Perfecto, muchas gracias. Creo, Mauricio, también que esta pregunta es para ti. La doctora Claudia Gómez Garay consulta, ¿qué tal? ¿Con qué cementa la Sendocrown? Saludos. No, la Sendocrown la cementamos de la misma manera que cementamos las incrustaciones. Es totalmente igual, digamos, puede usar los mismos sistemas adhesivos y los mismos cementos, ya sea un cemento de autograbado, un cemento de autoacondicionado o un autoadhesivo. Es indistinto. Bueno, sé que ambos tienen compromisos, estamos un poquito pasados con la hora, entonces si les parece, hacemos 2 preguntas más. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, la doctora Carla Tapia, saludos desde Hola. Chile. Sí, ¿me escuchan? Perdón, que Mauricio me pausó el auricular y me volví a conectar. Ahí estamos. Ahí estamos. Le decía a Carlos, le comentaba a Mauricio, no sé si llegaste a escuchar, que hacemos 2 preguntas más y vamos a dar el cierre. Perfecto. La doctora Carla Tapia, saludos desde Chile y felicidades. En caso de restauraciones profundas, donde se ve afectada la cámara pulpar, ¿no recomendaría una endodoncia para esos casos? Entiendo que el diente está vital. Si esta lesión es profunda y la sintomatología es adecuada, ¿sí? Dolor al estímulo, sensibilidad, y podemos salvar ese diente generando una remineralización con algún silicato de calcio, algún hidróxido de calcio, algún cemento Portland, y por ende un ionómero, lo hacemos, salvamos ese diente, porque entendemos que contra más tejido conservemos, más predecibles son las restauraciones en el tiempo, y un diente endodonciado, no por la endodoncia, sino por la pérdida que le generamos de estructura dentaria, lo vamos a ir debilitando. Y son restauraciones que van a durar menos en el tiempo. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Recordarle a todos nuestros queridos odontonautas que este 9º Colten School y Forum está llegando a su fin, pero que muy pronto van a tener las 5 conferencias de esta 9ª edición, así también como todas las conferencias de los 8 e-forums anteriores en nuestro canal de YouTube, Colten Latinoamérica, donde allí podrán acceder a todas las listas de reproducción. La idea es que este foro sirva para llevar las universidades al consultorio, llevar las universidades al café, donde uno se puede conectar con una tablet, con una computadora, pero al mismo tiempo, a las universidades, pero al mismo tiempo también que sea una fuente de consulta permanente en todas las conferencias que tenemos grabadas y montadas en nuestro canal de YouTube. Vamos con el doctor Adrián Rodríguez, que saluda desde Nicaragua y felicita. Un abrazo muy grande a todo el pueblo nicaragüense, me sumo a este saludo. Han tenido un año muy complejo, pero sé que de a poquito están siguiendo. Es lo que se merece lo mejor el pueblo de Nicaragua realmente. Y le pregunta, ¿usted hace cementación con resina precalentada? ¿Cuál es su experiencia? Ahí lo dejo que responda Mauricio. Sí, hola, ahora escucho, disculpe. Perfecto. De Nicaragua, Mauricio, preguntaban si habían trabajado o había cementado con resinas precalentadas y cuál era su experiencia. La realidad es que con las resinas termoplastizadas
no hemos trabajado lo suficiente como para poder darle alguna opinión certera. La realidad es que hay muchos estudios científicos y que avalan esa cementación con resinas termoplastizadas, pero nuestra experiencia no es muy grande con esas resinas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la doctora Paulina Durán. Doctor, si me puede ayudar con el nombre del adhesivo que utilizaba para evitar la inhibición de polimerización por molécula al usar cementos duales. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo no? La doctora Paola Durán. Si le puede ayudar con el nombre del adhesivo que utilizaba para evitar la inhibición de polimerización por molécula al usar cementos duales. Bueno, el adhesivo que utilizamos es el OneCoat 7 y que este es un adhesivo autocondicionante universal, por lo que tiene monómeros funcionales, que es el MDP. Este adhesivo por sí solo genera capas inhibidas ácidas y necesitamos la colaboración del activador, que en este caso el activador lo que hace, que es el OneCoat 7.0, lo que hace es elevar ese pH para que este adhesivo no genere esa capa inhibida ácida y no competir con la mina de los cementos o composites de autocurado o curado dual. Entonces la pregunta que seguía era el nombre, es el OneCoat 7, que es el adhesivo universal, y el OneCoat 7.0, que es el activador o elevador de pH. Muchísimas gracias. Y ahora para los dos, tanto para Mauricio como para Carlos, ¿cómo no? Quería saber, esta es una pregunta que viene no de la audiencia, sino de todo el equipo de Colten Latinoamérica, y la consulta es, bueno, ¿cómo fue su experiencia participar de este e-forum? Por primera vez como expositores, sé que nos han acompañado a lo largo de las ediciones anteriores, lo mismo que sus alumnos. Entonces quería saber cómo fue su experiencia y qué opinan ustedes de este programa de escuelas. Acá Mauricio mueve la cabeza y yo creo que pensamos lo mismo. Es una nueva experiencia, muy linda experiencia, y para nosotros que nos encanta hacer docencia y nos fanatiza esta parte de la odontología, fue una gran experiencia, y más con todo el apoyo técnico que tuvimos desde Colten, desde la universidad, y la calidez tuya, Lucas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. En nombre de todo el equipo, de toda la familia de Colten Latinoamérica, de Julieta, que estuvo ahí presente al pie del cañón trabajando, de toda la gente de I+D, que nos acercaron los dispositivos y toda la plataforma tecnológica para poder hacerlo, para poder estar conectados como estamos en este momento, desde el norte en México hasta el sur en Argentina, más de 30 países en línea, realmente transmitiendo por GoToMeeting, transmitiendo por Facebook Live, realmente llegando a toda Latinoamérica. Entonces, ya terminando, dando cierre a esta 9ª edición de nuestro querido Colten School Forum, un programa que, como decía al comienzo, se nos está yendo de las manos en el buen sentido, porque está tomando vida propia y vuelo propio. Quería oficialmente agradecer a la universidad, agradecer a ustedes dos, quienes además son muy queridos amigos, además de excelentes docentes, agradecerles a todos los odontonautas que estuvieron aquí presentes y invitarlos a que nos acompañen en las próximas ediciones. ¿Sí? Ya muy pronto van a recibir noticias sobre las próximas fechas y los próximos destinos. Pero sin más, Mauricio, Carlos, un abrazo muy grande. Lucas, ¿yo puedo terminar con un agradecimiento y un aviso dominical? Por favor, con gusto. Primero el aviso dominical. Vamos a tener, gracias a Dios, y el placer de tener al doctor Marabanqui el 7 de diciembre en Mendoza, en una jornada son 6 horas, mañana y tarde, que termina con una fiesta de fin de año, así que acá en Mendoza estamos muy contentos y los invitamos a todos a participar. Y gracias, esto también es al doctor Marabanqui, el cual tenemos una apreciación enorme, y a todo el apoyo de Colten. Y por otro lado, y rápido, terminando, tengo que agradecer a los docentes que me han permitido estar acá, porque yo tendría que estar dando clases, el titular de la cátedra, el doctor Ortiz y Morani,
y a los docentes de la Clínica Operatoria Dental de la Universidad de Mendoza, el doctor Carlos Albo y el doctor Amezcua. Te dejo con Mauricio, que se despide rápido. Gracias, Lucas. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande. Bueno, Lucas, gracias por todo. Muy contentos de haber participado de esta gran apuesta que hace Colten para todos los odontólogos de Latinoamérica y que les brinda esta posibilidad de estar en su consultorio, en su casa, escuchando conferencias y nutriéndose de conocimientos para que cada día la odontología sea mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy lindas palabras que resumen un poco todo lo que nos motiva a hacer este foro. Un abrazo muy grande a las autoridades de la universidad también que hicieron esto posible, al doctor Martín Edelberg, quien también nos está escuchando desde Buenos Aires, sí, pero como director de la carrera y de la especialidad. Un abrazo muy grande a Martín. Y sin más, se despide su amigo Lucas Beric. Estamos en contacto junto con todo el equipo de Colten Latinoamérica y a partir de este momento, Diana, Héctor, disponen del micrófono para darle un cierre. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, Lucas. Hasta cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, Luca. A nombre de Inteligencia Dental, agradecemos a las universidades por... Silenciado. A nombre de Inteligencia Dental, agradecemos a las universidades por todo el apoyo recibido. Gracias a todos los conferencistas por este enriquecedor tiempo de aprendizaje compartido. Agradecemos al equipo Colten Latinoamérica por este gran esfuerzo de realizar esta semana Encuentro de Escuelas de Odontología Latinoamericanas. En especial, agradecemos a ustedes, queridos odontonautas, que con su participación hacen posible este gran evento. Esperamos con ansias el 10º School y Forum. Se despide su amiga Diana Montoya. Hasta pronto.